Por ejemplo, José Luis Hernández de la cadena SER me oye, que lo estoy viendo ahí. ¿No oye? Ah, ya sé por qué no se oye. Buenas tardes, compañeros, ¿me oís? Alto y claro. Perfecto. Vamos a intentar hoy hacer las preguntas, por favor, en un turno y no pedir el turno 25 veces y estar aquí 2 horas, si es posible, ¿vale? Os lo digo en aras del buen funcionamiento de todo, porque al final nos eternizamos, el consejero está aquí 2 horas. Vamos a intentar eso, hacer las preguntas, por favor, en un turno y no ser demasiado extensos, si es posible, ¿vale? Os lo agradezco en el alma. Se intentará sin prometer nada, que muchas veces no depende tampoco de nosotros. Se intentará. Bueno, sí, de vosotros sí depende un poco. Nos organizamos todos un poquito y se utiliza un turno, se hacen las preguntas en un turno Pues y entonces yo tengo 8. pues a las 8 en tu turno, claro, y Claro, por eso a eso me refería de los descensos. no los hagas en 3 turnos porque si no te tenemos que dar el turno otra vez. El resto de los compañeros no pueden preguntar. Por favor, intentad hacerlo así, que después que es muy complicado, ¿vale? Y Venga. sé lo más breve que podáis. Dentro de que no se puede ser breve, pero intentad que no estemos aquí hasta las tandas. No por el tiempo, es porque luego las ruedas de prensa se hacen un poco pesadas y porque nos organicemos todos un poco, ¿vale? Gracias. Nada.
Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria telemática de esta rueda de prensa, convocada por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, quiero mostrar las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que han perdido a seres queridos a lo largo de esta pandemia y que no han podido despedirlo como es habitual en nosotros, como dicen nuestras costumbres. En segundo lugar, quiero desearles una completa y pronta recuperación a todos aquellos extremeños y extremeñas que en este momento se encuentran infectados por el coronavirus y que, como consecuencia de esa infección, han desarrollado la enfermedad COVID-19, bien estén estos en casa o bien estén ingresados en uno de nuestros centros hospitalarios, de nuestros centros sanitarios. Y, en tercer lugar, yo quiero trasladar un mensaje de agradecimiento sincero a toda la sociedad extremeña. Creo que los datos que voy a facilitar hoy hablan de un esfuerzo colectivo muy importante, esfuerzo colectivo que tiene que ver con la sociedad en general, esfuerzo colectivo que tiene que ver con aquellos trabajadores que se consideran esenciales, esfuerzo colectivo que tiene que ver, en definitiva, identificando que nuestro enemigo es el virus y que tenemos que hacer todo lo posible por volver a la normalidad cuanto antes y bajar cuanto antes las cifras de infección. Y a eso también apelo y a eso también convoco a la sociedad extremeña a que siga trabajando en la senda en la que lo estamos haciendo, porque yo creo que estamos consiguiendo resultados. Como primera valoración, decirles que la situación en Extremadura sigue siendo complicada. No podemos hablar de que estemos en una buena situación. La situación es de un nivel de alerta alto, muy alto, un nivel de alerta 4 por parte de la mayoría de los indicadores, bien del Grupo 1, bien del Grupo 2, en este momento. A día de hoy, ya con los datos consolidados en el Ministerio de Sanidad, tenemos una incidencia acumulada a los 14 días de 845 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente por encima de la media española, que es de 815 casos por cada 100.000 habitantes, y la incidencia acumulada a los 7 días es de 297 casos por cada 100.000 habitantes. Ya llevamos varios días que estamos por debajo de la media española, que es de 329 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos consiguiendo que las cifras de incidencia, a pesar de que todavía están en un nivel muy elevado, insoportablemente elevado, pero estamos consiguiendo que las cifras de incidencia caigan con una velocidad muy importante, desciendan con una velocidad muy importante. Y eso no es el trabajo del Gobierno de la Junta de Extremadura, eso es el trabajo colectivo al que convocaba el presidente de la Junta de Extremadura hace ya algunas ruedas de prensa. El hecho de que en la incidencia acumulada a los 14 días en el día de ayer hubiésemos sido capaces de reducirla en 84 puntos, hoy hayamos sido capaces, de ayer a hoy, de reducirlas en 72 puntos, habla de que la caída de la incidencia acumulada, de momento, tenemos que calificarla como muy positiva. La razón de tasas es una razón de tasas del 35% o de 0,35%, en cualquier caso bastante por debajo de 0,50%, lo que nos indica que la incidencia acumulada, si todo sigue como va, tendrá una tendencia descendente y, por lo tanto, estamos en la buena senda para conseguir el objetivo de bajar de nivel de alerta y podernos permitir hablar de desescalada. De momento no podemos hablar de desescalada, sino que podemos hablar exclusivamente de flexibilización de algunas de las medidas. Miren, si algo es debido, esta reducción de la incidencia es fundamentalmente
por el esfuerzo que se hace por parte de la sociedad. Desde hace más de 25 días tenemos medidas restrictivas muy duras en la Comunidad Autónoma de Extremadura y eso es algo que quiero agradecer muy mucho a la sociedad extremeña que lo esté aguantando y lo esté sobrellevando. Y entiendo todas las reivindicaciones que hacen los sectores que están más afectados. Estamos intentando darles todas las respuestas posibles, pero deben entender que en este momento el objetivo de la reducción de la movilidad es el objetivo más importante que nos podemos y que nos debemos plantear. En segundo lugar, es porque estamos realizando y estamos detectando muy precozmente los casos. Y eso se debe a que estamos realizando muchísimas pruebas. El hecho de que el mes de enero lo cerrásemos con unas cifras de más de 190.000 pruebas de diagnóstico de infección activa es un dato muy importante. O que en el día de ayer se hayan realizado cerca de 5.000 pruebas de diagnóstico de infección activa es muy importante. Que estemos reduciendo la positividad a un 11,29% es muy importante. Y eso lo dice también el informe del Ministerio. El informe del Ministerio de hoy, el consolidado a día de hoy, habla de que la Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido capaz de realizar una tasa de pruebas en la última semana de 4.699, es decir, de 4.700 pruebas por cada 100.000 habitantes, frente a las 3.783 pruebas de la media nacional. Y el porcentaje de positividad está disminuyendo considerablemente. Hemos llegado a tener cifras de un 20% y hoy estamos a un 11,02% de positividad, bastante por debajo que la media española, que está en 13,56%. Quiere decir, estamos haciendo muchas pruebas, estamos detectando bien los casos y la sociedad está haciendo un gran esfuerzo porque alcancemos estas cifras de incidencia. Por lo tanto, gracias infinitas por esa tarea colectiva. Hay otros indicadores que nos parecen muy importantes también. Indicadores como, por ejemplo, el índice de crecimiento potencial del virus, que está bajando considerablemente. Hemos llegado a tener unas cifras muy altas y ahora mismo nos encontramos en 543, en franco retroceso, lo que significa que seremos capaces de seguir bajando la curva de incidencia. Y así también lo pone de manifiesto la velocidad de reproducción media del virus a los 7 días, que es inferior a 1, en concreto hoy de 0,66, lo que significa que también estamos consiguiendo bajar de forma importante la incidencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todas las áreas de salud, todas, sin excepción, su razón de tasa está por debajo del 50%. Todas. Badajoz tiene un 32%, Mérida un 38%, Don Benito un 30%, Plasencia un 40%, Cáceres 36%, Llerena Zafra 35%, Navalmoral 36% y Coria 38%. Quiere decir que todas las áreas de salud están disminuyendo su incidencia. ¿Podemos ser capaces de aguantar estas cifras de incidencia? La respuesta es no. Tenemos que seguir bajando las cifras de incidencia. Y lo rápido que seamos capaces de conseguir bajar las cifras de incidencia repercutirá en los datos más dolorosos, que nos ofrece la pandemia, que son aquellas personas que ingresan y aquellas personas que fallecen. Lamentablemente, en el día de hoy saben que tenemos que lamentar el fallecimiento de 22 personas que no han podido superar esta enfermedad. Y en la presión hospitalaria tenemos mejores noticias, ¿no? Quiero decirles que los datos consolidados del Ministerio de Sanidad en el día de hoy, Extremadura tiene un porcentaje de camas ocupadas en agudos por COVID de 19,38 frente al 23,55% y de camas UCI el porcentaje es del 43,52%
frente al 44,44% que tiene la media española. Quiere decir que en ambos casos estamos por debajo de la media española, en el caso de las UCI discretamente, pero en definitiva con unos indicadores altos en la ocupación hospitalaria, pero de contención en función de las cifras de incidencia que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma. Por darle los datos en relación con el proceso de vacunación, que creo que sigue un ritmo muy adecuado, hemos sido capaces de administrar 52.845 dosis, son las que hemos puesto en la comunidad autónoma de Extremadura. Hemos sido capaces de vacunar a 39.641 personas y de esas 39.641 personas, 13.204 ya tienen la vacunación completa con las 2 dosis. En el último día, para que ustedes se hagan una idea de la velocidad que llevamos en el ritmo de vacunación, se han puesto más de 3.100 dosis, en concreto 3.134 dosis en el último día. El sistema sanitario en este momento, el Sistema Nacional de Salud, acabo de terminar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde una de las cuestiones que se ha determinado es que tenemos que estar pendientes de las variantes del virus que se están produciendo en el mundo, en concreto de la variante británica, de la variante brasileña y de la variante sudafricana. Decirles que no existe constancia en Extremadura de la presencia de la variante brasileña, que no existe constancia en Extremadura de la presencia de la variante sudafricana, pero que sí tenemos constancia de la presencia de la variante británica. Confirmados por el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, ha habido 7 casos que ya están confirmados, y decirles que estamos en disposición ya de secuenciación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que iremos incrementando la capacidad de secuenciación. Con lo cual, estamos en este momento haciendo un estudio centinela de los casos de la variante británica con una capacidad de detección de muestras donde vamos a coger 50 muestras de la provincia de Cáceres, 50 muestras de la provincia de Badajoz que van a ser analizadas para confirmar la presencia y en qué porcentaje del virus. Son cifras que establecen nuestros epidemiólogos en un estudio científico que estamos desarrollando desde el punto de vista centinela, y decirle que en el primer día de secuenciación hemos detectado presencia de la variante británica en focos que están en las siguientes áreas de salud: en el área de salud de Badajoz, en el área de salud de Don Benito, en el área de salud de Llerena, en el área de salud de Cáceres y en el área de salud de Coria. La actitud ante esta variante británica y a las personas que están infectadas es extremar el rastreo y extremar todo lo que tiene que ver con el aislamiento de esa persona mientras pueda contagiar a otras personas. Pero lo tenemos que tener monitorizado, y lo tenemos que tener monitorizado como prevención, porque si es verdad lo que dicen los expertos, la cepa británica, la variante británica, mejor dicho, sustituirá a la variante de Wuhan, que es la predominante en este momento en la comunidad autónoma de Extremadura y también en el resto de España. Por lo tanto, tenemos que vigilarla muy estrechamente porque los epidemiólogos estiman que alrededor del mes de marzo se puede producir un cambio en la cepa, que si bien es verdad que tenemos que atajarla con la vacunación lo más pronto posible, es verdad también que tenemos que abordarla desde el punto de vista de la salud pública. Les informo a continuación de los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de esta mañana y que van a tener la vigencia que les voy a indicar a continuación.
Se prolonga el toque de queda a las 10 de la noche, es decir, la reducción de la movilidad nocturna seguirá siendo a las 10 de la noche y esto se prolonga por un periodo de 28 días. Por un periodo de 7 días, seguiremos con el aislamiento perimetral de todos y cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A los 7 días revisaremos, si es posible, que seamos capaces de levantar, en algún caso, el aislamiento municipal y permitir la movilidad intermunicipio más allá de las causas que ya está justificada por el decreto del presidente. Vamos a emitir una instrucción interna por parte de la Consejería de Sanidad dirigida a los centros residenciales que ya tienen las 2 dosis puestas sus residentes y sus trabajadores y trabajadoras y que han completado los 28 días porque ya están en el periodo de máxima inmunidad y vamos a ir recuperando en esos centros lo que son los ingresos de residentes cuando se necesiten, lo que son las salidas de residentes y lo que es el régimen de visitas de forma progresiva. En una instrucción interna se le comunicará a los centros residenciales, insisto, que ya tienen las 2 dosis de vacunas puestas y que además han pasado 7 días desde la segunda vacunación. Reafirmamos la bondad de la educación presencial, y hemos adoptado también por un periodo de 7 días revisables la flexibilización en la actividad comercial. Ya no hay límite en cuanto al tamaño del local comercial, es decir, ya se pueden abrir todos aquellos locales comerciales que tengan entradas directas desde la calle, independientemente del tamaño que tengan. Ya no ponemos el límite en los 400 metros cuadrados que poníamos la semana pasada. Únicamente no se podrán abrir aquellos centros donde las colas, para cumplir con los aforos, se puedan producir en los interiores, porque nos sigue preocupando la transmisión por la vía de los aerosoles. Por lo tanto, permanecerán cerrados los locales comerciales que se ubiquen en las denominadas galerías comerciales o en centros comerciales. Los horarios con los que flexibilizamos la actividad comercial serán los siguientes. De lunes a viernes permitiremos un horario de apertura de la actividad comercial, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 18 horas. Si el propietario del local estima que tiene que cerrar algunas horas, bien para conciliación de su vida familiar o bien para desinfección en un momento determinado del local, lo tiene que hacer dentro de ese horario y tiene que establecer, junto con la publicidad del aforo en la puerta de su establecimiento, el horario que tendrá esa tienda. En cualquier caso, permitimos una apertura de 10 de la mañana a 18 horas. También permitimos la apertura de estos locales comerciales los sábados, de 10 de la mañana a 14 horas. De 10 de la mañana a 14 horas, permitiendo de esta manera que haya más horario para que se produzcan menos aglomeraciones y se vaya incorporando la actividad comercial de forma progresiva. El aforo en todos los casos será del 30%. Habrá preferencia para atender a las personas de más de 65 años y haremos la recomendación para la compra individual. De la misma forma, al producirse la actividad comercial al aire libre, como es el caso de los mercadillos, y siempre con la reducción del aforo de un 30%, les recordaremos a la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, a partir de mañana, que pueden permitir la actividad comercial
en los mercadillos, con las restricciones que establece los acuerdos de Consejo de Gobierno que están vigentes en el momento actual. Termino diciendo que tenemos un objetivo colectivo. El objetivo colectivo es disminuir la incidencia cuanto antes. Disminuir la incidencia cuanto antes para disminuir las consecuencias para la salud y para que podamos ir recuperando la actividad y el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestra tierra, como siempre ha sido el deseo de la Junta de Extremadura. Por mi parte, nada más. ¿Preguntas? Buenas tardes, vicepresidente. Muchas gracias por su intervención. Pasamos al turno de preguntas. José Luis Hernández, de la cadena SER. Muy buenas tardes, vicepresidente. Varias cuestiones. Por un lado, queríamos saber sobre las vacunaciones, nos ha dado los datos actualizados, pero queríamos saber cómo andamos de suministros de vacunas y cuándo se puede pasar a vacunar al siguiente colectivo, o si se ha pasado ya a vacunar al siguiente colectivo. Sobre esas vacunas, también la actualidad se centra en la de AstraZeneca. No sabemos si el Consejo Interterritorial de Salud ha tomado una decisión sobre esa vacuna y si se ha hablado también de la llamada vacuna rusa, de la Sputnik. De la misma manera, sobre el cierre perimetral de municipios, ¿qué se requeriría para que los municipios extremeños la semana que viene pudieran volver a moverse? Gracias, José Luis, por las preguntas. En primer lugar, con respecto a la vacunación, decirle que recibimos semanalmente de la vacuna de BioNTech Pfizer 11.700 dosis, que el delivery, es decir, la llegada de vacunas de Pfizer a partir de mediados del mes de febrero, el Ministerio se ha comprometido a incrementarla, con lo cual esta sigue siendo la vacuna predominante en el stock de la Consejería de Sanidad. Estamos en un porcentaje muy alto de las dosis recibidas y administradas. Estamos por encima del 95%, lo cual nos sitúa por encima de la media del país. En este momento no estamos haciendo ya reserva de stock, pues porque ya no es posible hacer reserva de stock cuando necesitamos utilizar nuestras dosis para las segundas vacunaciones, que cumplen, como sabe, a los 21 días en los centros residenciales, y estamos casi ultimando casi todo el personal sanitario de primera línea ampliada. Pasaremos al siguiente colectivo en cuanto nos sea posible. En este momento lo que estamos haciendo es una planificación de los grandes dependientes y de los cuidadores profesionales, que será el siguiente grupo de vacunación al que tendremos que hacer frente. Tengan en cuenta que eso tiene una dificultad. La dificultad más importante es que las vacunas no se pueden mover, es decir, no nos podemos desplazar domicilio a domicilio para poner las dosis de vacuna porque se desnaturalizaría la vacuna y, por lo tanto, estamos estableciendo el cauce para que esas personas en situación de grado 3 de dependencia acudan a los centros sanitarios a vacunarse. Y en ese momento estamos en la planificación para que tengamos las dosis óptimas. En cualquier caso, antes tenemos que terminar, que yo creo que terminaremos entre esta semana y el principio de la semana que viene, con la vacunación a todo el personal sanitario en primera línea ampliado. Con respecto a lo que pregunta de la vacuna de AstraZeneca, se ha hablado de la vacuna de AstraZeneca en el Consejo Interterritorial. La ponencia de vacunas, que es quien manda en estas cosas, los técnicos que trabajan en la ponencia de vacunas, han llegado a la conclusión de cuándo se debe administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Pero nos queda una duda por despejar, que todavía no la tenemos clara, porque no la tiene clara la comunidad científica que forma parte de
que forma parte de la ponencia de vacunas y es hasta qué edad se va a permitir la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Estamos esperando que los expertos nos digan hasta qué edad se puede permitir. Ya saben que es a partir de los 18 años y ahora pues tenemos que saber hasta qué edad podemos y tenemos que ponerla. Y con respecto a la vacuna rusa, no se ha dicho absolutamente nada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El tema municipios únicamente. Ay, perdón, sí, el tema municipios, que no lo había notado. Las recomendaciones que nos hace Salud Pública es que la incidencia acumulada en la comunidad autónoma esté rondando los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que sigue siendo una incidencia alta, pero que sigue siendo una incidencia muchísimo más asumible. Mire, en este momento, para que ustedes tengan un dato, del total de municipios que tenemos muy monitorizados, que son los de más de 3.000 habitantes, tenemos 18 municipios de esos más de 3.000 habitantes que tienen una incidencia acumulada por encima de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Estimamos que si bajamos la incidencia acumulada de la comunidad autónoma a 500 casos, disminuirán notablemente el número de municipios que está por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y, por lo tanto, la movilidad será más segura. Y en esos datos es en los que se basa en este momento Salud Pública para hacer esa recomendación. Rocío Entonado, del periódico de Extremadura. Hola, buenas. Sí, yo quería preguntarle por el ofrecimiento de médicos y sanitarios que ahora están trabajando en el ámbito de la administración para trabajar en el hospital de IFEMA, de abajo. ¿Qué se les va a decir? Si prevé que finalmente este hospital se abra o no. Y luego también quería saber, respecto al último ofrecimiento que se ha hecho a Portugal para atender pacientes en la medida de las posibilidades de Extremadura, si ha habido respuesta por parte del país vecino. Gracias. Con respecto al ofrecimiento de médicos que estén jubilados para poder trabajar en el sistema sanitario, lo primero que quiero hacer es agradecer a los colegios oficiales de médicos de ambas provincias, tanto de Badajoz como de Cáceres, el que nos hayan facilitado ese listado, que sin duda ninguna es de un valor muy importante. Y también, evidentemente, agradecerle a los voluntarios que integran esas listas el que se hayan ofrecido a colaborar con nosotros. Mire, ojalá pudiese decirle con toda seguridad que no vamos a necesitar el hospital de IFEMA. Las estimaciones que hacen desde el CAES, desde el Centro de Alerta y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, es que el máximo de ocupación en camas de agudos en los hospitales se ha debido producir ya o se está produciendo en estos días y a partir de ahora empezarían a descender las hospitalizaciones. Esto, sin duda ninguna, es una previsión que hace el CAES y que, por lo tanto, nosotros monitorizaremos a lo largo de los próximos días. No obstante, si sigue cayendo la hospitalización, como está cayendo, a ver si somos capaces de no abrir IFEMA. El pico de la UCI lo sitúan entre el domingo y el martes de la semana que viene. El pico de ocupación de UCIs. Con lo cual, ahí el hospital de IFEMA nos aporta poco valor, por cuanto está más destinado a pacientes que no son críticos, pero sin duda ninguna, si las UCI necesitasen de una ampliación dentro de los hospitales, podríamos hacerle sitio a partir de la utilización de los dos hospitales que tenemos para ese fin, como son el Hospital Nuestra Señora de la Montaña y como es el Hospital de IFEMA. En cualquier caso, veríamos y así se lo hemos comunicado a los colegios oficiales de médicos, veríamos esa posibilidad. Nosotros queríamos asegurar el trabajo de estos médicos que se han ofrecido
después de su jubilación, a participar, a colaborar, a trabajar con nosotros en el Servicio Extremeño de Salud. Y no le queríamos ofrecer esa seguridad desde el punto de vista contractual, le queríamos ofrecer la posibilidad desde el punto de vista de la seguridad, de la responsabilidad civil que se desarrolla en el trabajo de nuestro sistema sanitario. Y ha sido en el día de ayer y ha sido por el Gobierno de Pedro Sánchez que nos ha permitido disponer de un Real Decreto que viene, por un lado, a considerar la COVID-19 como una enfermedad profesional y, por otro lado, a que se puedan emplear, por decirlo de alguna manera, a estos profesionales que están jubilados con todas las de la ley. Por lo tanto, ahora sí estamos en disposición de poder ofrecerle y poder responderle de forma adecuada al ofrecimiento que hacen estos médicos jubilados y los colegios de médicos una seguridad jurídica en el desempeño de su función dentro del SES, independientemente de que su labor la desarrollen dentro de IFEBA o su labor la desarrollen en otras actividades que vayamos necesitando. Y luego, con respecto a Portugal, desde que salió la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, las relaciones con el país vecino se establecen a través del Ministerio de Sanidad. Nosotros, en 2 ocasiones, desde la Junta de Extremadura, le hemos ofrecido al Ministerio de Sanidad que cuando hable con la ministra de Sanidad portuguesa, nuestra ministra de Sanidad le ofrezca la posibilidad, dentro de nuestras posibilidades, de poder colaborar con el país vecino. De momento no tenemos ninguna noticia. En cierta medida, si usted ve el mapa epidemiológico de Portugal, los focos se sitúan en el área metropolitana de Lisboa y en el norte de Portugal, menos en las regiones que están más pegadas a la raya con Extremadura y, por lo tanto, nosotros estamos a disposición de lo que nos diga el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España en colaboración con el Gobierno portugués. Siguiente pregunta. Juan María Murillo, de Canal Extremadura. Juan María, tienes que abrirte el micrófono, si no, no te escuchamos. Perdón, ahora, ¿verdad? Sí. Ahora perfectamente. Ahora sí, Juan María. Gracias. Con respecto a la flexibilización de algunas medidas en residencias de mayores, sobre todo en aquellas que han recibido ya la segunda dosis, no sé si nos puede apuntar el número de residencias que tienen esta situación, que ya han completado esos 28 días, eso por una parte, y por otra parte el número de internos y trabajadores que ya son inmunes en la comunidad a día de hoy. Con 2 dosis, lo único que puedo decir que tenemos en las residencias... No se lo puedo decir. No se lo puedo decir. No tengo el dato en este momento, disculpe. Tengo el dato de la población total, pero no tengo el dato de los que son efectivamente de residencia. No obstante, mañana se lo facilitaremos sin ninguna duda. Con respecto a la hostelería, el consejero no ha dicho nada, entendemos que sigue cerrada, ¿no? Con la hostelería comenzaremos, si esto sigue descendiendo, mi compromiso es el de siempre, el de comenzar a trabajar con ellos, como hemos hecho con el sector del comercio. Igual vamos a hacer con el sector de la hostelería y comenzaríamos a hablar para flexibilizar aquellas actividades que sean más seguras y siempre contando con el sector. No vamos a hacer algo que le venga mal al sector. Es decir, entendemos que el sector ha respondido muy adecuadamente, no porque sea el foco de contagio, sino porque teníamos que disminuir la movilidad y ellos eran un atractivo para disminuir la movilidad de la población. Y lo mínimo que podemos hacer por ellos es, durante este tiempo, escuchar cuáles han sido sus reivindicaciones y, a partir de este momento, que tenemos unas cifras, si se siguen consolidando, que nos puedan permitir determinadas medidas de flexibilización, hablarlo con ellos, porque ellos son una parte importante
en la flexibilización que podemos hacer y ojalá nos vaya igual de bien que nos ha ido con el comercio y estoy seguro que así será. En cuanto podamos, nos empezaríamos a poner en contacto con ellos, ya digo, siempre que se vayan confirmando que las cifras se van reduciendo. Siguiente pregunta. Sí, Rubén Caballero, Televisión Española. Hola, muy buenas tardes, vicepresidente y consejero. Una cuestión. Como gestor de la pandemia en Extremadura, uno de los máximos exponentes y como médico, cuando oye la expresión «vamos a salvar la Semana Santa», ¿qué le merece esta expresión? Pues que no vamos a salvar nada, vamos a salvar las vidas, que es lo que siempre nos hemos intentado hacer. Lo de salvar la Navidad, yo creo que no lo dijimos en ningún momento, sinceramente. Nos parecía que en ese momento la población tenía fatiga pandémica y sigue teniendo fatiga pandémica. Nos parecía que no estaba mal poder flexibilizar determinadas cuestiones, pero en ningún caso íbamos a salvar la Navidad. Yo niego la mayor de salvar la Navidad y, por lo tanto, descarto que nuestro trabajo en este momento sea salvar el Carnaval, salvar la Semana Santa o salvar cualquier festividad. Mire, lo dije en la rueda de prensa probablemente más dura que he dado en mi vida política, que fue la del día de Nochevieja, que no había de momento nada que celebrar. Cuando llegue el momento de celebrarlo, no se preocupen que este Gobierno permitirá una flexibilización adecuada para poder reactivar lo que entendemos que debe ser salvar, que es, primero, salvar la salud de la población y, en segundo lugar, salvar la economía de la región y, en tercer lugar, salvar socialmente a esta comunidad autónoma. Por lo tanto, no hemos hablado nunca de salvamientos de nada, salvo de la protección de la salud, del tejido productivo y del tejido social. ¿Alguna pregunta más? Sí, Santiago Manchado, del diario.es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar si se prevé, no lo ha dicho, o va a haber alguna flexibilización en cuanto a actividades deportivas, gimnasios, instalaciones deportivas o prácticas de deporte. No, es posible que en los próximos días, si sigue bajando la incidencia, podamos adoptar algunas medidas al respecto. Desde luego empezaríamos por el deporte al aire libre, pero todavía los interiores son espacios poco recomendables, salvo que redujésemos mucho el aforo. Y si reducimos mucho el aforo, corremos el riesgo de, en lugar de beneficiar a esos empresarios que tienen gimnasios, todavía ponerlos en una situación más comprometida, que es abrir con un aforo tan pírrico que no les resulte rentable desde el punto de vista económico. Con lo cual, yo creo que es bueno que no demos pasos adelante y pasos atrás. Es bueno que le demos certidumbres a la ciudadanía con todas las incertidumbres que tiene esta pandemia. Y también es muy bueno que le demos certidumbre a los empresarios que están arriesgando, aparte de su salud, el dinero y a los que tenemos que hablarle con total claridad. Por lo tanto, en este momento, lo lamento, pero los gimnasios a puerta cerrada son lugares donde se realizan actividades físicas que incrementan la respiración y con el incremento de la respiración se incrementa también las posibilidades de aerosoles y, por lo tanto, los riesgos de contagio. Y en este momento estamos con unas cifras de incidencia tan elevadas, hemos tenido unas tasas de positividad tan altas y estamos pendientes de ver cómo se comporta la cepa británica, o la variante británica, mejor dicho, que creo que en este momento
es preferible hablar con absoluta claridad en relación con este tema y dar certidumbres donde no las hay. Siguiente turno. Sí, Sergio Parra, del programa Esta Hora, de Canal Extremadura. Hola, consejero. Buenas tardes. Estamos en directo, como siempre, en A Esta Hora, en la tele pública, emitiendo esta rueda de prensa. Y varias cuestiones. En primer lugar, ha mencionado el objetivo de 500 de incidencia acumulada para quitar los cierres perimetrales o para intentar flexibilizar esa medida. ¿Qué cifra, qué dato se baraja para intentar permitir una flexibilización en el sector de la hostelería, por darle cierto atisbo de esperanza a este sector, ¿no? Por barajar ese dato? Me gustaría también preguntarle cómo es posible que 28 días después de que se iniciara un protocolo de blindaje en residencias para iniciar una vacunación segura, ayer conozcamos el caso de una residencia en San Vicente con cerca de 50 casos. Es algo que no llega a cuadrar con ese protocolo. No sé qué puede fallar o qué medida se escapa en esa situación. Y también me gustaría preguntar acerca de la variante británica. Ha mencionado usted que se está haciendo ese estudio de un centenar de pruebas. ¿Se tienen ya los primeros datos, cifras acerca de esa transmisión? Ha mencionado áreas donde se puede estar propagando esa variante. ¿Tienen alguna estimación con los datos que están teniendo sobre cómo se está desplazando esa variante, la variante británica? Eso sería. Gracias, consejero. Muchas gracias, Sergio. En primer lugar, con respecto a las cifras de incidencia acumulada, le vuelvo a decir lo mismo que le dije a su compañero. Mientras más cerca estemos, y si podemos estar por debajo mejor, de los 500 casos por 100.000 habitantes en la incidencia acumulada a los 14 días, mejor. No obstante, si vamos viendo que la reducción de la incidencia acumulada a los 14 días en los próximos días sigue bajando a este ritmo, aunque la incidencia acumulada a los 14 días estuviera por encima de los 500, eso no implicaría que no pudiésemos comenzar a hablar con el sector de la hostelería para intentar escuchar cuáles son sus propuestas para una flexibilización lo más segura posible y que le fuese bien desde el punto de vista económico. Miren, lo de blindar las residencias, el blindaje, yo creo que es un término que intenta ser descriptivo de que adoptamos muchas medidas, de cara a intentar, en la medida de lo posible, que el virus no entre. Pero la garantía al 100% de que no va a entrar el virus es imposible. Ninguna comunidad autónoma ha sido capaz de conseguir, por decirlo de alguna manera, un modelo de blindaje de residencia para que no entre el virus. Ahora, nosotros tenemos la tranquilidad de que allí donde se han vacunado los residentes hemos seguido haciendo cribados periódicos de la positividad de los trabajadores que entraban y salían en la residencia. Hemos eliminado las visitas. Hemos intentado por todos los medios que los proveedores quedasen las mercancías en la puerta de las residencias. En definitiva, hemos tomado todas las medidas que permitiesen un intercambio entre el exterior y el interior con una cifra tan elevada de transmisión comunitaria del virus. Ha ocurrido en algunas, cierto, ha ocurrido en algunas, pero lo hemos conseguido muchas más que en aquellas que se han contagiado. Y en aquellas que se han contagiado, creo que después de... Vamos a ver cómo va la evolución, pero parece que en aquellas que se han contagiado
la evolución está siendo más leve que en aquellas que cuando no habíamos vacunado a las residencias, ¿no? Con lo cual, yo no quiero pensar que este trabajo ha sido en balde, porque ha sido un esfuerzo titánico por parte de los trabajadores y trabajadoras de las residencias, por parte de los directivos del SEPAZ y, por supuesto, quien ha pagado las consecuencias de ese aislamiento han vuelto a ser las personas de edad, ¿no? Y, por lo tanto, quiero transmitirle un mensaje de agradecimiento, de profundo agradecimiento, y que de verdad sientan que ha merecido la pena, porque con que solo lo hayamos conseguido en una de ellas ya es un éxito. Encima lo hemos conseguido en más y en las menos, cierto que son las más llamativas, en las menos donde ha entrado desgraciadamente el virus. Con respecto a la variante británica que me pregunta, es todavía prematuro. Ninguna comunidad autónoma de España tiene más del 25% de la variante británica dentro de su variante. La variante principal es la de Wuhan y sigue siendo la de Wuhan. Los resultados preliminares se los acabo de dar hace un momentito cuando estaba interviniendo. Lo hemos detectado en varias áreas de salud y las áreas de salud donde los hemos detectado, y ya lo tienen comunicado los directores de salud de las distintas áreas, tenemos cepa británica en algunas muestras de Badajoz, en algunas muestras de Don Benito Villanueva, en algunas muestras de Llerena Zafra, en algunas muestras de Cáceres y en algunas muestras de Coria. Y el tiempo nos irá diciendo. Yo ahora, en la intervención que he hecho en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es cierto que nos interesa muy mucho conocer el porcentaje de la variante británica y cómo va ocupando el terreno o cómo le va comiendo el terreno a la variante de Wuhan, porque tiene más contagiosidad. En un 70% más se puede contagiar esta variante. Pero lo cierto y verdad es que a mí lo que me importa es que nuestros clínicos tengan en mente que puede darse la variante británica ante determinadas circunstancias, como pueden ser reinfecciones o como pueden ser situaciones donde, después de una vacunación completa y habiendo pasado los 28 días, se vuelva a infectar la persona. Es decir, que pensemos en otras variantes, en determinadas situaciones clínicas, que es lo que está trabajando en este momento Salud Pública, para que cuanto antes adoptemos el aislamiento. Las cifras en este momento, ya digo, que no pasan en ninguna comunidad autónoma, según los datos del Centro Nacional de Microbiología, del 25% en el peor de los casos. En la comunidad autónoma no creo que llegue al 25%. En ningún caso ha llegado en las dosis analizadas, en las muestras analizadas. Y desde luego, lo que nos parece es que tenemos que, en esta ocasión, ir por delante del virus si conocemos que, y lo que nos dicen los epidemiólogos es que a partir de marzo la variante británica puede ser la variante predominante en nuestro país, ¿no? Y luego un mensaje para la esperanza. El Reino Unido, que tiene mucha experiencia en la variante británica, está viendo dos cosas muy importantes. Uno, que independientemente de la variante predominante, está cayendo su incidencia. Por lo tanto, las medidas que sirven para controlar la variante de Wuhan sirven para controlar la variante británica. Y, en segundo lugar, está viendo también que a medida que va vacunando, la vacuna le está sirviendo para la variante británica, ¿no? Con lo cual, yo creo que esos dos datos para la esperanza y mucho control y mucho seguimiento. ¿Alguna pregunta más? Sí, Delia Martín, de Canal Extremadura Televisión. Buenas tardes, consejero. Sí. En primer lugar, quería que me aclarase cuándo entrará en vigor la medida de flexibilización de los centros de los comercios, y luego también si los centros comerciales grandes
para que matice, aunque se interpreta de sus palabras que no pueden abrirse porque no dan a la calle las tiendas que están en su interior, si finalmente no se van a poder abrir, como puede ser el centro comercial del Faro, en el que todos estamos pensando. Y otra cuestión que me salta de ojo, y es que ha dicho que a día de hoy hay 13.204 personas que tienen ya las 2 vacunas. El SES se marcó como objetivo en el primer grupo, el grupo prioritario, vacunar a 25.000 personas. Es casi un poco más de la mitad. ¿A qué se debe que no se haya vacunado a este grupo diana que establecía el SES cuando empezó la vacunación, el 27 de diciembre? ¿Va lento? ¿Va al ritmo estimado? La segunda pregunta, Delia, perdóneme, pero no se la he entendido. Que los centros comerciales que tengan tiendas que no den a la calle no se podrán abrir, nos referimos a los grandes centros comerciales de la región, que en Badajoz hay uno y en Cáceres hay otro. No se podrán abrir con esta nueva flexibilización, ¿verdad? No se te escucha bien, no sé qué pasa, pero no se te escucha bien. Intenta hablar un poco más despacio en la última parte de la pregunta. ¿Le he entendido los centros comerciales grandes? Sí, los centros comerciales con esta nueva flexibilización no podrán abrirse. No pueden. Vale. Pues eso era que lo matizara. Y otro, ¿cuándo entrará en vigor? Sí, las otras 2 preguntas no se preocupe que se las he escuchado. Y se las agradezco. En primer lugar, ¿cuándo entrará en vigor? Entrará en vigor, mañana lo publicaremos en el DOE. Y a partir de las 12 de la noche de mañana, pues entrarán en vigor estas medidas. Habla usted de que hemos vacunado 13.204 personas con las 2 dosis. Creo que le he entendido la pregunta como diciendo que si vamos a buen ritmo de vacunación para alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado con respecto a la primera etapa de vacunación. Sí, entiendo que vamos a buen ritmo. Entiendo que vamos a buen ritmo. No obstante, lo decía en otra comparecencia de prensa y lo vuelvo a decir ahora mismo. Esto no es una sola campaña de vacunación. Esto no es una sola campaña de vacunación. Estas son muchas campañas de vacunación concatenadas. Por lo tanto, la velocidad de administración de dosis no va a ser la misma a lo largo de todo el tiempo. Entonces, no se puede hacer la regla de 3 de si yo voy vacunando 3.000 al día, voy a llegar a vacunar al 70% en verano. Porque cuando empieza a vacunar a la población general, la estimación que tenemos de vacunación diaria está alrededor de 21.000 dosis día, solo administrada de lunes a viernes. Si le incrementamos los sábados, le incrementamos los domingos y le incrementamos las tardes, nos podemos ir a casi 25.000 dosis día. Por lo tanto, creo que vamos a buen ritmo. Tengo que reconocerle que el cuello de botella en este momento ni son las manos ni son los espacios para vacunar, son las dosis de vacuna. Son las dosis de vacuna que nos llegan. Y si se cumplen las previsiones que ha dicho, sobre todo la de BioNTech Pfizer, pues seremos capaces, sin duda ninguna, de llegar a ese objetivo de vacunación sin ningún tipo de problema. Sé que esto lo está trabajando muy intensamente el Gobierno de España y además sé que lo está trabajando con la potencia que da negociarlo en todo el ámbito de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Y eso me da cierta tranquilidad. No obstante, si tenemos que incrementar el ritmo, incrementaremos el ritmo, pero no sirve hacer. Si usted vacuna 1.000 diarios, ahora en este primer tramo de campaña, pues ya va a vacunar siempre 1.000 diarios y entonces no llegamos hasta el 2000 no sé cuánto en la vacunación. No, es que eso no es así. Es que eso no es así. Depende del grupo a vacunar, ¿tiene más dificultades o tiene menos dificultades? No es lo mismo vacunar a la población general, que puede ir a los centros sanitarios con cita previa y vacunarlos directamente, que tener que movilizar a los grandes dependientes para que lleguen al centro sanitario.
porque la logística, la organización, las restricciones son diferentes. Por lo tanto, lo que quiero con esto es decirle a la ciudadanía que estamos muy encima del proceso de vacunación, que nos preocupa mucho el proceso de vacunación, que la vacunación es la gran esperanza de la ciencia de la ciudadanía y que en eso estamos poniendo todo nuestro empeño desde el Gobierno de la Junta de Extremadura y lo seguiremos poniendo. Por eso me parece tan importante que destaquemos los aspectos positivos que tiene la vacunación, que tiene muchos, y que espero que se vean cuanto antes y que se vean sobre los indicadores más duros de la pandemia, que son la mortalidad y los ingresos. Sí, alguna pregunta más. Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE, y creo que es el último turno. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar en relación al tema de la variante británica. Ha hablado usted de 100 muestras, bueno, 50 y 50. Debo entender que son muestras que se recogen a personas que están contagiadas. Claro. Y al dar ese dato de cerca del 25%, yo debo entender que una de cada 4 muestras de ese estudio Centinela han dado la marca de la cepa británica. No. Eso ahí está. No. Nosotros recogeremos 50 muestras, evidentemente, de la gente que dé positivo, porque si da negativo es que no hay variante ni de Wuhan, ni variante de británica, ni sudafricana, ni brasileña. En todos los que den positivo, nosotros, de todos los positivos de la provincia de Cáceres y de todos los positivos de la provincia de Badajoz, cogeremos de forma centinela, es decir, una muestra de 50 y 50. Tomaremos más muestras de la zona de la raya y eso los analizaremos por secuenciación, es decir, veremos como el carné de identidad de la variante. La secuenciación es ver el material genético, es ver el carné de identidad de la variante. Y con ese carné de identidad nosotros sabremos si la muestra que nos han mandado, que ha dado positivo a coronavirus, pertenece a una variante o a otra variante. Y con eso podremos extrapolar los resultados a una provincia y a otra provincia. De momento no tenemos muestras suficientes para decir que en Extremadura hay el 25%. Lo que he querido decir, que igual me he expresado mal, es que en las comunidades autónomas que más tienen, el Centro Nacional de Microbiología en este momento no lo cifra en más de un 25%. De las muestras que ha analizado Majadahonda, el Centro Nacional de Microbiología. Pero nosotros no podemos todavía llegar a esa conclusión. No sé si ahora lo he explicado mejor. Sí, sin problema. Gracias, consejero. Nada, a usted. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos por vuestras preguntas y muchas gracias, vicepresidente, por su intervención. Muchísimas gracias a todos y a todas.